Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este panel del día de hoy que tenemos preparados para usted. Yo soy la doctora Adriana Vallejo y es un gusto que nos acompañen en el panel la utilización de Big Data en centros de salud. El día de hoy tengo el honor de presentarles a grandes colegas quienes estarán participando en este panel. Primero que nada, tengo el honor de presentarles a el ingeniero Carlos González Solano, quien es CIO en TechSalud del Tecnológico de Monterrey en México. Después de una carrera de 23 años en los Estados Unidos, decidió volver a México para afrontar nuevos retos y hacer de Monterrey su nueva residencia. Con experiencia en telecom, consultoría, CPG, dispositivos médicos, farmacéutica, retail y farmacia, Carlos está a cargo de la transformación digital de TechSalud, buscando la creación de nuevos productos y servicios digitales que beneficien a los públicos que la institución sirve. Por su parte, Muchas también gracias. tengo el honor de presentar a Daniel Luna, quien es Medical Doctor por la Universidad de Buenos Aires. Fue residente de medicina interna en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Es especialista también por el MinSal. Tiene una maestría en ingeniería informática por la Universidad Tecnológica Nacional. Tiene un doctorado en ingeniería informática por el Instituto de Buenos Aires y también investigador independiente por la CONICET. Actualmente es CIO del Hospital Italiano de Buenos Aires y previamente también fue el Chief Medical Information Officer del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bienvenido a ambos, ¿cómo están? Gracias por la invitación, Adriana, y encantados de estar formando parte del panel. Un gusto, Carlos, así que vamos a compartir ideas y experiencias. Claro, lo mismo, muchas gracias por la invitación y pues muy entusiasmado con el panel y la iniciativa. Excelente. Bueno, pues este tema sin duda en los años recientes, en las últimas décadas principalmente, se ha vuelto un tema súper relevante y principalmente en el sector salud y más con lo que ha sido la pandemia, ha sido un tema que se ha vuelto central. El tema de no solamente la generación de datos, sino el aprovechamiento de estos datos para la toma de decisiones, para un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento, y un mejor prognosis y prevención para los siguientes años. ¿Qué vamos a necesitar en los siguientes años? ¿Dónde se va a necesitar la atención? ¿Cuánto capital humano y muchos otros recursos se van a necesitar para la atención en salud? ¿Cómo la conocemos hoy? Y también cómo se va a estar transformando en las siguientes décadas, ¿no? Entonces, en este punto, me gustaría arrancar con ustedes y nos gustaría que nos platicaran que de acuerdo a su experiencia, ¿en qué nivel de madurez digital nos encontramos actualmente en los sistemas de salud en Latinoamérica? No sé quién gustaría Bueno, ¿querés empezar. que...? Sí, Dale, por favor. empiezo, Adriana, empiezo yo con un comentario así muy general. Mira, yo siempre suelo hacer el planteo de que los sistemas de información son la sombra de lo que son los sistemas de salud, obviamente en el ámbito de la salud. Motivo por el cual lo que vas a encontrar en cualquier país de Latinoamérica es una suerte de imagen especular de la conformación de cómo está el sistema de salud. Normalmente en Latinoamérica tenemos sistemas que son fragmentados, no tenemos sistemas universalistas, sino sistemas fragmentados en diferentes subsectores con diferentes actores, y eso lleva a que las agendas digitales de cada uno de esos países sea mucho más complicada que los países que tienen sistemas de salud universalistas, en donde al haber un monoprestador y un monofinanciador, hay mucha más facilidad para brindar servicios de sistemas de información. En cambio, en los nuestros requieren de la integración para lograr continuum asistencial a través del continuum de información. Y a la pregunta específica del nivel de madurez digital, yo te diría que prepandemia era muy heterogéneo, debido a que había algunos países que tenían agendas digitales muy sólidas, pero también la resultante de haber tenido reformas de sus sistemas de salud. Algunos países vienen más retrasados en esas reformas del sistema de salud, con lo cual viene mucho más retrasado prepandemia con las agendas digitales en salud. La segunda consideración es que siempre una agenda digital en salud es subsidiaria de una agenda digital de gobierno, debido a que utiliza muchos componentes comunes. Entonces, más que hablar de nivel de madurez digital en salud, primero habría que hablar de nivel de madurez digital en e-government, es decir, en gobierno, y luego ver
cómo va la vertical de salud, que utiliza casi toda la infraestructura, tanto para educación o para gobierno. Y tercero, hay buenas experiencias de agendas digitales maduras, pero post pandemia o la pandemia generó un proceso catalítico de aceleración, de evolución digital, porque el concepto de transformación es pasar de un estado al otro. Y acá todos los países tenían algo y lo que hicieron fue un aceleramiento en la evolución. No con lo correcto, no con lo adecuado, no con lo que debe ser, sino con lo que se pudo. Entonces, hoy sería muy difícil hablar de madurez digital porque tendrías que estar tomando un marco de referencia para decir cuál es el nivel de madurez, porque la heterogeneidad no solo que aumentó, sino que generó nuevos desafíos. Así que yo creo que este no es un buen momento para medir el nivel de madurez. Creo que hay que dejar que se asiente el impacto de lo compulsivo de la transformación digital por la pandemia, y una vez que se asiente, recién ahí poder medir, porque hoy lo que pudieras medir va a ser muy secundario a la urgencia y a lo simple, y no necesariamente lo correcto y adecuado. Lo urgente muchas veces quita lo importante, y creo que la pandemia nos dio esa lección. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Daniel. Ahora, Carlos. Claro, y fíjate, estoy muy de acuerdo con Daniel en algunos temas. Yo creo que el nivel de madurez a nivel Latinoamérica está, como dicen los americanos, all over the map, ¿no? O sea, yo creo que hay de todos los colores. Habrá gente que estará en verde, en amarillo, en rojo, por todos lados. Y sobre todo a nivel gobierno, ¿no? O sea, a nivel gobierno nosotros, por ejemplo, en México, pues también tenemos que los gobiernos estatales muchas veces no están alineados con los gobiernos con el gobierno federal y pues no digamos la industria privada, ¿no? Como bien comenta Daniel, también la industria privada, los sistemas de salud privados, como TechSalud, pues hemos tenido que ir no nada más aprendiendo sobre la marcha, sino también acelerando algunas de estas iniciativas. Pero pues sabemos que del impacto económico que ha habido debido a la pandemia, ¿no? Nosotros hemos tenido que hacer un repurpose de los hospitales, precisamente para volverlos muchos hospitales COVID. Algunos de los temas pues han impactado en los ingresos. ¿Por qué? Pues porque se cancelaron cirugías electivas precisamente para poder convertir esos cuartos en hospitalización COVID, etcétera, etcétera. Entonces, las inversiones que se aceleraron por la pandemia y que se tengan que hacer, pues tuvieron que venir durante un mal tiempo económico, no nada más local, sino a nivel global, ¿no? Y pues bueno, como también apuntó Daniel, ¿no? Pues hemos hecho lo que hemos podido con lo que tenemos y pues bueno, ha sido una bolsa de resultados mixta, yo creo. Han habido cosas muy buenas, han habido unas cosas que definitivamente hay oportunidades de mejorar y pues bueno, ¿no? O sea, tratando de remar todos hacia el mismo lado. También concuerdo muchísimo en que no hay plataformas tecnológicas que sean líderes en países, en comunidades, en gobiernos, en la industria privada, ¿no? Cada quien hace lo que quiere y lo que puede. Y muchas veces la falta de alinearnos con estándares internacionales aceptados que nos permitan la interoperabilidad, pues supone muchos challenges que tenemos que atacar, sobre todo del lado de TI, en temas de compartición de información y de colaboración con otras instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, es una carrera cuesta arriba, pero pues no será una carrera de velocidad, sino será de resistencia y pues empujados por la urgencia de resolver los temas, ¿no? Y tocan un punto bien importante, la verdad, ambos. Al final del día, la pandemia nos agarró, si lo podemos decir así, en un momento donde por años habíamos estado haciendo cosas pequeñas, ¿sí? Esfuerzos, pero no unificados, no tal vez interoperables, con mucha falta de una estrategia nacional en cada uno de los países o incluso regional. En la que nos pudiéramos tener ese intercambio de información, esa recabación de datos de forma correcta, estandarizada, que hoy pudiera tomar. Poco a poco se empiezan a ver estos cambios hacia niveles de transformación digital mucho más maduros y al igual que en lo que es en informática, en salud, también en ciencia de datos para el sector salud.
Entonces, en este punto me gustaría que nos platicaran, o tal vez, ¿ustedes cómo visualizan en los siguientes 3 a 5 años los cambios que tendríamos que evolucionar en la región, qué tendríamos que prioritariamente hacer para poder tener una mejor infraestructura y tener, obviamente, un mejor aprovechamiento de los datos? No sé si podemos empezar con Carlos ahora. Sí, claro. Pues ya sabes, se escucha por ahí que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Y el concepto detrás de esto es que al igual que el petróleo, los datos sin procesar no son valiosos en sí mismos, sino que más bien el valor se crea cuando se recopilan de una manera completa, sistemática y precisa. Y conectados estos datos a procesos que sean relevantes, procesos de valor, pues se tienen que realizar, ¿no? Cuando se refinan adecuadamente estos datos, pues son utilizables, se convierten de datos en información que nos va a permitir la correcta toma de decisiones, ¿no? Pero fíjate que yo me he encontrado con un tema importante aquí ahora que regreso a México, y es de que hay mucho escepticismo. Entonces, muchos médicos están muy hechos a su manera. Entonces, ellos tienen sus propios métodos, sus propios procesos, desde que van, desde llevar un cuaderno con las bitácoras y sus expedientes, hasta tener plataformas que ellos mismos han contratado, etcétera, etcétera, y pasando por toda la gama de opciones imaginables, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, mucho del escepticismo, pues yo creo que es labor de nosotros como líderes de TI, de empezar a ser esos evangelizadores tecnológicos en donde podamos compartir las buenas nuevas de lo que son las plataformas tecnológicas del día, la inteligencia artificial, el Big Data, el Machine Learning, etcétera, etcétera, y cómo puede ayudar este tipo de tecnologías a regresarles tiempo a los médicos para que ellos se dediquen a lo que es importante, que es atender a los pacientes. Entonces, hay una labor de convencimiento importante en donde pues nos va a tocar a nosotros, ¿no? Como esos líderes de TI, en decirles, esta es la manera en cómo podemos habilitar algunos de estos procesos para poder regresarles el tiempo que ustedes necesitan para poder atender mejor a los pacientes, a los públicos que servimos, ¿no? Doctor Daniel. Bien. Sí, bueno, muy buena la analogía de Carlos, sí, está muy trillada como frase porque lo dicen todos. Yo solía usar el concepto de peces en los data lake. Viste que como concepto en el modelo de Big Data hablan del data lake como el lugar en donde se va a conseguir la información para luego poder analizarla y procesarla. Y yo digo, bueno, primero identifiquemos dónde está la laguna, si hay peces o no, porque puede haber de mucho tipo. Después hay que buscar la caña de pescar. Después hay que pescarlo, procesarlo, convertirlo en un producto comestible y recién ahí podemos empezar a hablar de que tenga algún rédito. Haciendo la misma analogía con lo que acabas de decir, es el petróleo puede estar, pero hay que identificarlo, hay que ver dónde está. Ahí viene un punto muy importante que tiene que ver con el desafío de identificar nuevas fuentes, como si fueran nuevos pozos de petróleo, nuevas fuentes de datos, que normalmente en salud no estamos acostumbrados a utilizar, que los hemos dejado como instancias muy secundarias. La segunda es que después de extraerlo hay que llevarlo a una refinería y después de llevarlo a una refinería hay que transformarlo en un producto para que llegue al punto final. Todo ese proceso, yo creo que en este momento a nivel de salud estamos agarrando los pequeños pozos históricos y no tenemos ni idea de cómo ir a buscar los nuevos. Entonces, creo que el principal desafío en esta instancia para evolucionar en la transformación digital en la ciencia de datos en el próximo lustro tiene que ver con identificar, curar, procesar y entender las nuevas fuentes de datos, donde el paciente se convierte en un actor principal para lo que va a ser la medicina algorítmica que viene, más que nada por dos motivos. Primero, porque el paciente es el recurso menos utilizado en los sistemas de salud y mucho más en los sistemas de información de salud. Segundo, porque hablando del paciente, generalmente yo suelo dividir en 4 grandes grupos de pacientes. Vos tenés el paciente sano, que se comporta de una manera, que generalmente no toca el sistema de salud. Tenés al paciente agudo, que generalmente va a una emergencia o a una internación, que tiene otro tipo de activación y otro tipo de preocupación porque es por lo agudo. Tenés al paciente crónico, el activado y el no activado, que tiene una enfermedad
que generalmente va a llevar por mucho tiempo, y tenés al paciente terminal desahuciado o aquel que le cambia la cosmovisión por la enfermedad que va a sufrir. Obviamente que la reacción con el sistema de salud y con los sistemas de información de salud de estos 4 grandes grupos de pacientes es totalmente diferente, pero ambos, todos los 4 grupos, tienen algo en común, y es que el 99,99% del tiempo la pasan solos en su vida diaria, y nosotros como sistema de salud los tenemos el 0,1%, y creemos que con ese 0,1% vamos a entender lo que les pasa, no solo desde la adherencia, sino desde el entendimiento para poder dar herramientas que colaboren con la activación y mejorar los outcomes de salud en forma directa. Ahí aparece algo que la pandemia sí generó, y es que la transformación digital no fue por vertical, la transformación digital fue ciudadana, compulsiva y ciudadana. Y el elemento más importante es que lo que vos das como sistema de información o solución informática desde el punto de vista de la prestación de salud, el paciente acaba de darse cuenta que normalmente vos, para poder hacerle una consulta ambulatoria, eran 3 consultas. ¿Por qué? Porque la primera para ver al profesional, que le pide exámenes complementarios, la segunda para hacerse los exámenes complementarios o para darle un tratamiento y ver su adherencia o su resultado, y la tercera para evaluar esos resultados. Solo la del medio requiere ser en modelos de seguimiento presencial. Entonces el paciente se da cuenta que el lucro cesante que está a su cargo por tener que ir 3 veces a ver a los profesionales, porque todo es prestador céntrico y no paciente céntrico, si tiene posibilidades de elegir, va a elegir instituciones que se hayan transformado para darle una experiencia digital previa y posterior a la instancia presencial, porque lo presencial solo requiere la instancia de la toma de una muestra o la instancia de un examen físico. Obviamente que la telemedicina, si bien es para muchos, no es para todos, y hay que elegir el modelo adecuado. La compulsión o lo compulsivo de la aceleración de la adopción de tecnologías en el ciudadano se da en 5 verticales: en educación, en salud, en gobierno, en banca y en comercio. Esas 5 verticales les cambió la forma de ver la relación con eso, porque imagínense, la banca fue uno de los verticales más reticentes a la digitalización por temas de seguridad, y cuando se vieron obligados, no solo que encontraron la forma de cosas que tenías que hacer presenciales, sino que ahora están disminuyendo los modelos presenciales porque vieron que tienen una optimización de costos, cosa que en salud no va a pasar, por eso no son comparables. Pero usan el mismo vector de transformación digital compulsiva que es en el ciudadano y no en los prestadores. Y por último, vos me decís cuál es en lo que tenemos que evolucionar para la transformación digital. Yo creo que los gobiernos deben regular y deben dejar que las fuerzas de mercado, tanto de prestadores como aseguradores, como sectores públicos, como de seguridad social, como de organismos de sociedades científicas, sociedades médicas, es decir, todos los actores que intervienen en el sistema de salud, hay que regularlos. ¿Por qué? Porque normalmente por reglas de mercado, los prestadores y aseguradores no quieren interoperar, porque pierden ventajas competitivas. Y si uno no entiende eso, no entiende que la interoperabilidad es un oxímoron. ¿Por qué? Porque es como decir luz oscura, felicidad triste. Cuando hablamos de interoperabilidad es hablar de un intercambio de datos que normalmente los prestadores no quieren hacer. Entonces el Estado se convierte en 2 elementos: en el veedor de generar las regulaciones adecuadas para que esas fuerzas de mercado no vayan a ser desbalanceadas y claramente logren interoperabilidad centrada en el paciente. Y segundo, y más importante, en brindar servicios a los subsectores que no tienen posibilidad de tenerlos. Si uno agarra una red de salud privada que tiene una gran transformación digital y que ha logrado ir cumpliendo los pasos de la transformación, que no tiene que ver con tecnología, sino tiene que ver con adopción sociotecnológica, socioorganizacional, que es manejo del cambio, ahí está el desafío en los ámbitos de salud. Aquellos que no han tenido la posibilidad de hacer ese recorrido, el Estado debería dar servicios, no porque den software, sino porque dan servicios para lograr que los rezagados se suman. Yo creo que el verdadero desafío de las agendas digitales en este momento es regulación y servicios. Obviamente, con una agenda digital que no va a ser menor a 5 a 10 años, y ahí tienen el desafío del cambio de los gobiernos, porque normalmente el cambio de gobierno, al no ser una política de Estado, retrasa esos procesos en los programas. Esos son mis comentarios.
sobre Muchas el tema. gracias, doctor. Y acaba de tocar un punto bien importante y justamente voy hacia la siguiente pregunta. Durante años hemos visto que ha habido diferentes obstáculos para justo lograr lo que es la madurez digital, la transformación digital, no solamente en el sector salud, pero hoy estamos hablando de él, ¿verdad? Y por ende, para poder tener el aprovechamiento de los datos en forma correcta y poder nuevamente, toco el punto, tomar mejores decisiones, para planeación estratégica, para predicciones, para mejor tratamiento, para mejor diagnóstico, para mejores procesos dentro de las instituciones de salud y a nivel nacional. En esta medida, ¿cuáles creen ustedes que han sido los grandes obstáculos que han frenado a las instituciones de salud o incluso a los gobiernos en el sector salud para poder llegar, por ejemplo, a lo que hoy conocemos como el estándar de LMRAM número 7? Sé que hay pocos hospitales en Latinoamérica que tienen esta distinción. Usted en el hospital italiano han trabajado durante un largo tiempo para lograr esto. No sé si nos pudieran platicar un poco sobre ello. No sé si podemos empezar ahora con el doctor Daniel. Sí, Adriana, mira, yo te diría que, a ver, siempre es bueno tener un vedor de control proposición externo que defina tu nivel de madurez. Siempre es muy bueno eso. No solo porque te ordena en forma interna, sino porque te da comparabilidad externa. Y segundo, porque ya no tenés que explicar lo que tenés, porque hay un modelo que dice que lograste esto o aquello a nivel de auditoría. Desde el punto de vista digital, yo te diría que siempre tiene que ser subsidiario al verdadero objetivo de la atención, que tiene que ver con calidad y seguridad. Entonces, si vos me planteás que una institución va a querer simplemente certificar el modelo MRAM de HIMSS para su modelo de despapelización o de informatización, yo les diría, no tiene ningún sentido si previamente no hicieron un modelo de procesos de calidad y seguridad. Ahora, el gran problema que hay con eso es que en los mercados latinoamericanos no se paga por esa distinción. Te paga lo mismo si vos das con calidad o sin calidad en el mercado bruto, digamos. Obviamente que hay excepciones, como toda regla, pero normalmente no se paga por calidad y seguridad y mucho menos por certificaciones. Son instancias que normalmente te sirven para diferenciarte en un mercado en el cual vos tenés que hacer la inversión, porque obviamente cuesta mucho dinero lograr esas certificaciones, no por lo que cuesta la certificación, sino por los cambios que tenés que hacer en tu organización para lograrlo. Y normalmente eso no se paga, es decir, si vos tenés un prestador que lo hace con calidad y otro lo hace sin calidad, el financiador paga lo mismo o busca el lugar donde menos le cobren, no el que mejor calidad tiene. Ese es el primer problema en Latinoamérica, cosa que no está pasando en los países del norte. En los países del norte han encontrado que eso es un modelo claro y que el modelo de pago por calidad es un modelo que se va a imponer. Y en Latinoamérica estamos más retrasados. El segundo componente que planteas vos de obstáculo es el de recursos humanos. ¿Por qué? Porque no hay suficiente recurso humano formado en tecnologías de la información aplicados al ámbito de la salud. Cuando uno ve la oferta educativa sobre esto, es incipiente. Estamos hablando en Latinoamérica. Y la otra es que esos recursos humanos no solo no están muy formados, sino que todavía no hay un gran mercado, cosa que cambió post-pandemia. Hoy post-pandemia están buscando transformadores digitales en salud y no los hay formados formalmente, entonces terminan siendo empresas o superusuarios que se olvidan de la esencia y en donde los sistemas de información son un medio para el verdadero fin que es la prestación de salud. Entonces el mercado viene a vender mucha tecnología, pero sin estar alineado a los objetivos estratégicos de la calidad y la seguridad para atención a salud. El tercer obstáculo tiene que ver con la infraestructura. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un proceso de transición de lo on-premise, de lo propio, de lo que uno tiene que tener en su modelo de infraestructura, a un modelo híbrido y en algún momento seguramente con mayor prioridad para todo lo que tenga que ver con el cloud. Entonces, el obstáculo es el tiempo de madurez de una transformación tecnológica porque el mercado está cambiando. Hoy sale lo mismo tener cloud o tener on-premise, pero en algún momento la cosa por economía global de mercado se va a abaratar. Entonces, es un obstáculo el proceso de transformación de infraestructura.
Obviamente que las instancias regulatorias también son un obstáculo. Los pacientes tienen una gran preocupación por el concepto de seguridad, privacidad y confidencialidad, y hoy las leyes están, pero están disociadas de lo que pasa en la realidad. Eso también es un obstáculo que va a tener que ir llevándose. Y obviamente que el principal obstáculo, que puede que cambie post pandemia, tiene que ver con el financiamiento. Todo esto cuesta mucho y a mí me cuesta mucho asombro que normalmente cuando se habla ponen foco solamente en historia clínica electrónica y creen que con historia clínica electrónica van a lograr la transformación, cuando es uno de 30 elementos, y lograr un modelo de alta disponibilidad de servicios implica duplicar infraestructura. Entonces, dinero con inversión, sin un plan de IT claro y que mínimo va a llevar 5 años, porque hay empresas que creen que porque viene un vendor, lo que hace es que les dejan una bomba, porque el proceso de manejo del cambio en salud se dan lustros. ¿Por qué? Porque hay que esperar que los que toman decisiones y los que son líderes de opinión se jubilen, porque son los que hay que convencer y no tienen nada que ganar. Entonces, el concepto es de alustros, y el concepto es de alustros porque cada 5 años es el tiempo promedio de recambio de las especialidades médicas en su formación. Y cada vez los nuevos médicos vienen mucho más transformados. Entonces, cada 5 años se va viendo el cambio, y es un cambio cultural, no tecnológico. Pero el problema es que el cambio cultural va más lento y puede que en 5 años el cambio tecnológico haya cumplido 3 o 4 ciclos. Entonces, creo que el principal obstáculo hoy es tener un muy buen plan de IT ágil y dinámico. Algo muy difícil de encontrar en organizaciones que nunca en salud son ágiles y dinámicas. Sí, eso es un reto definitivamente. Carlos. Sí, no, hombre, yo estoy aquí asintiendo a todo lo que dice Daniel, porque pues pasa lo mismo en México, ¿no? No es la cantidad de datos lo importante, porque podemos nosotros adquirir los datos de expedientes electrónicos, podemos adquirirlos de análisis y pruebas de laboratorio, por ejemplo, ahora de todos estos dispositivos, los IoT, podemos hacerlo de los fitness trackers, pero no es importante la cantidad de los datos, es importante lo que vamos a hacer con estos datos para que las organizaciones tomen las mejores decisiones, ¿no? Y como bien apunta Daniel, una de las limitantes más grandes que tenemos, yo creo, en Latinoamérica es el tema de la infraestructura. Trabajando muchos años en Estados Unidos, allá todavía, sobre todo las instituciones privadas, bueno, las instituciones públicas relativamente son pocas las que tratan en salud, pero las instituciones privadas pues tienen el músculo, ¿no? Para poder hacer estas transformaciones digitales y montarse todos en la nube y poner sus ambientes híbridos y redundancias y todo esto. Pero aquí en Latinoamérica nos sigue costando mucho. Y pues bueno, ¿no? Todo cuando uno llega con las iniciativas de tecnología para la institución, el CFO es el que te dice, oye, ¿cuánto me va a costar esto, no? Pero necesitamos empezar a cambiar un poco la visión de costos hacia inversiones. Estas son inversiones que se tienen que hacer porque hacia allá vamos, y este valor se va a ir realizando de la misma manera en cómo se realiza, tú recibes un retorno de inversión en tus cuentas bancarias, en tus fondos de inversión, etcétera, en 1, 3, 5, 7, 10 años, ¿no? Y pues bueno, con una ruta clara de TI, también clínica y médica, de cómo se va a ir recuperando esa inversión que nosotros hagamos a través del tiempo, ¿no? Demostrando el valor hacia nuestros públicos. Creo que también uno de los obstáculos muy grandes que existen es en el tema de educación, ¿no? Definitivamente las instituciones de educación, tanto públicas como privadas, deben de hacer revisiones constantes con respecto a la evolución de las tecnologías. Y esto es un tema complicado porque ¿qué vamos a hacer? ¿Cambiar los planes de estudios cada 2, 3, 5 años? Pues a lo mejor esa es una de las soluciones, ¿no? O por lo menos permitir estas actualizaciones o hacer un skill up de la gente de una manera muchísimo más sencilla conforme se vaya avanzando, porque si no, siempre estaremos un paso atrás, ¿no? Siempre estaremos copiando lo que hacen en otros países desarrollados, siempre estaremos un paso detrás, ¿no? Y la verdad, en Latinoamérica yo creo que existe el potencial, pues no para estar siempre atrás, sino pues por lo menos para estar a la par, pero pues sí, definitivamente un tema de educación y de gestión del cambio, como también lo apuntó Daniel, es importante, y empecemos a cambiar precisamente esas
mentalidades que hemos tenido ancestralmente, ¿no? Y de que sí se puede y pues hacia adelante, ¿no? Existen rutas y caminos para poder llegar a donde tenemos. Yo creo que también el tema de los gobiernos es sumamente importante. Aquí las estrategias que tanto la industria privada como el sector público establezcan tienen que estar alineadas y tienen que ser estrategias que aguanten el paso del tiempo y los cambios de gobierno. Que las cosas que son importantes para la población, para los pacientes, sean el centro de estas iniciativas para que puedan trascender con los cambios de gobierno, los cambios de administraciones y sigan siendo importantes estas necesidades de los públicos que el sector salud atiende conforme vaya pasando el tiempo y no se dejen de paso nada más porque cambiaron de partido, cambiaron de gobierno, cambiaron de presidente. Entonces, yo creo que ese es un tema que se tiene que atacar de alguna u otra forma, buscando ese alineamiento y buscando, pues, obviamente con el paciente al centro, poder suplir y llenar todas estas necesidades pues de la gente, de los públicos que servimos en el sector salud, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Y sí, definitivamente creo que ambos tocan puntos súper relevantes. Y me voy un poquito hacia atrás y creo que retomo un punto que ambos dijeron, la parte del capital humano en este sector. La parte de profesionales que estén dedicados exclusivamente al sector salud en informática, en ciencia de datos. Pero aquí me gustaría preguntarles un poco. Digo, conozco programas como los que existen hoy en ambas instituciones, tanto en Tecnológico de Monterrey como en el Hospital Italiano en Buenos Aires, también el Health Data Science Program, del cual también son ustedes profesores. Justo aquí me gustaría tomar este punto y decir, ¿quiénes son los actores o las personas que deberían de conformar un equipo de ciencia de datos, un equipo de informática en salud? ¿Son solamente ingenieros? ¿También se involucran otros profesionales? ¿Nos podrían platicar un poquito de eso para que los demás podamos conocer? Claro. Pues bueno, voy a empezar. Pues nosotros definitivamente también estamos cambiando ese enfoque. Tradicionalmente aquí en Tech Salud, por lo menos, se hacía los cambios tecnológicos de tecnología por tecnología. Entonces, pues hacíamos un upgrade y se cambiaban a servidores nuevos, sistemas operativos nuevos, bases de datos actualizadas, etcétera, etcétera. Pero siempre como que se pasó por alto el tema de clínico médico funcional. Entonces nosotros ahorita en las iniciativas que traemos tenemos un plan, una estrategia de modernización y digitalización importante dentro de Tech Salud. Pues estamos poniendo a los clínicos al centro, ¿no? A los pacientes al centro. ¿Y por qué digo también a los clínicos? Porque al final del día, si ellos tienen una buena experiencia con las plataformas que nosotros implementemos, que les llenen o que estén alineadas con la visión de cómo ellos quieren practicar la medicina de aquí a 1, 3, 5, 10 años, pues esa buena experiencia también se va a derramar sobre la experiencia de los pacientes, ¿no? Y también poniendo a los pacientes al centro, quisiéramos nosotros ponernos a cargo también de parte de esa responsabilidad de gestionar y administrar su propia salud, ¿no? Cosas que normalmente no son muy normales o muy conocidas dentro de Latinoamérica, pero estamos cambiando precisamente esa mentalidad y pues nada, o sea, nos va a tocar remar contracorriente en algunos de estos casos y pues no, estamos haciendo esfuerzos importantes precisamente para poder hacer las iniciativas que den valor a los públicos a los que servimos, así como a los clínicos que son los que dan el valor a los pacientes que atendemos, ¿no? Mira, Adriana, yo ahí te diría un par de cosas. Nosotros llevamos casi 20 años formando recurso humano precisamente para esto y tenemos mucha experiencia en dos cosas. Una, la conformación de equipos transdisciplinarios porque permiten ver el fenómeno desde diferentes cosmovisiones y eso es mucho más rico. Yo creo que ese es el gran desafío. Y la segunda es que en realidad lo que hay que lograr es una buena experiencia de usuario.
y tenemos que entender que los usuarios son múltiples. Si vos tenés una aplicación y el usuario es paciente, no tenés un solo paciente, vas a tener los 4 grupos que te conté hace un rato. Entonces, obviamente que la dinámica de la interacción humano-computadora cambia de acuerdo a la necesidad y perspectiva de su usuario. Ahora, tampoco podés hacer algo para 1000 usuarios, tenés que hacer algo genérico. Entonces, ahí entra el concepto de usabilidad universal y es hacer los aplicativos pensando en adultos mayores que son inmigrantes digitales compulsivos u obligados, y si lo puede usar un adulto mayor, el resto los puede usar. Primer punto. Entonces, yo pondría como foco muy grande porque debate en todo el mundo es que hay una proliferación de aplicaciones, pero con pésima usabilidad e inmersión en los workflows asistenciales. Entonces, si algo caracterizó nuestro proyecto es que como éramos médicos los que estábamos dirigiendo el proyecto y desarrollando en forma propia, obviamente que el análisis funcional no fue necesario porque eran los mismos médicos que diseñábamos la aplicación. Pero cuando pasamos a pacientes, nos llevó 5 años que por lo menos lo empezaran a usar porque estaba pensado por médicos y no por pacientes. Entonces ahí abre el concepto de laboratorios de usabilidad para generar UX and UCD, es decir, UX como experiencia de usuario y diseño centrado en el usuario para probar las cosas antes. Segundo, el elemento más importante para mí tiene que ver con traductores. No importa quién, si es médico, un enfermero, no importa qué, pero tiene que ser un traductor de dominio. ¿Por qué? Porque el que siempre aparece la dicotomía. Y bueno, el informático médico tiene que programar, no hasta hoy, porque pues para eso están los programadores. Es como que vos le digas a un programador que tiene que hacer informática médica para atender pacientes. No, para eso están los médicos. Entonces se transforma en un híbrido, en una suerte de traductor, en un administrador de frontera que entiende ambos mundos y logra transmitir las ideas y necesidades a ambas profesiones que de base van a hacer lo que saben hacer cada uno. Eso es lo que hay que enseñar. No hay que enseñar la tecnología por sí misma. ¿Por qué? Porque lo que hay que enseñar es ser traductores para el manejo del cambio y para hacer ¿qué? 2 cosas. Que cuando desarrolles algo realmente sea altamente efectivo. Y segundo, minimizar el riesgo de que te afanen o que te roben, perdón por la palabra, los desarrolladores, porque hoy el mercado está muy agresivo con eso. Y obviamente hay lugares que van a perder recursos de desarrollo que les ha llevado mucho tiempo formar. ¿Por qué? Porque obviamente otras verticales con más dinero y retorno de la inversión los van a conseguir más rápido. Y el retorno de la inversión de IT en salud tiene una gran cantidad de intangibles o imponderables no medibles, con lo cual un CFO te va a decir esto no lo hago, pero en realidad la calidad percibida es el elemento más importante y generalmente no tiene retorno a la inversión. ¿Se pueden analizar? Sí, pero son fórmulas muy complejas y que normalmente los CIOs tenemos la manera, porque una fórmula de retorno a la inversión, uno puede poner las dimensiones, entonces vos pones las dimensiones que mejor dan. Entonces también es engañoso cuando vos lo ves 5 años hacia atrás y ves lo que gastaste y ves el resultado que tuviste. De nuevo, la tecnología de información siempre va a ser coadyuvante, no va a ser el fin, es el medio. Y por último, el último concepto que quiero plantearte en esto es que los nativos digitales, que son los médicos que hoy vemos, que los médicos, enfermeros, farmacéuticos y bioquímicos que hoy están empezando a ejercer, ya no hay que convencerlos, ya vienen con un concepto y entienden, y muchos están orientándose cuando empiezan a avanzar en su carrera, están orientándose a los conceptos de técnicas de data science. ¿Por qué? Porque normalmente esos, cuando se forman, les dan el lado de research, de investigación. Y hoy no existe metodología de investigación que no trate de indagar en nuevas fuentes de datos para entender mejor la realidad. Entonces, yo creo que en 4 o 5 años eso no va a ser un obstáculo, va a ser un acelerador, porque no vas a tener que estar buscando esos recursos, ya van a venir con ideas conceptuales, porque lo tienen en su vida común. Hoy ellos están acostumbrados a ser los validadores de Machine Learning supervisado entre su correo electrónico cuando miden spam o en lo que tenga que ver con sus redes sociales. Entonces, el concepto de Machine Learning, datos, ya va a estar como para nosotros en su momento fue el smartphone. Para ellos no conciben una vida sin Internet de smartphone, sin embargo nosotros vivimos esa transformación como un proceso cultural, social y cultural, no solo tecnológico.
Y creo que los Peri 70 tenemos la fortuna, mirá, es una cosa que yo estoy contrastando en varias de mis charlas, los Peri 70, es decir, los que nacieron entre el 70 y el 60 y el 70, o el 70 y el 80, normalmente las transformaciones radicales se dan cada 5 generaciones. Fíjense el tiempo que llevó las diferentes revoluciones industriales. Hoy el concepto es que la invención de la rueda fue claramente algo que cambió la sociedad, pero pasó mucho tiempo hasta que apareció otra que cambió. Sin embargo, nosotros los Peri 70, en una misma generación, vamos a ver lo que implicó el principal gran cambio social que fue Internet a fines de los 90, con el acceso a la información y lo que nos transformó, y no el teléfono que fue un medio, sino Internet como acceso a información. Y la segunda va a ser el gobierno de los algoritmos, que las estamos empezando a vivir ahora. Hoy es ubicua, hoy esencialmente en redes sociales, y Big Data está esencialmente en redes sociales, pero luego las diferentes verticales van a empezar a incorporar los algoritmos para transformar su proceso productivo, y eso lo vamos a vivir también. Entonces, somos tan afortunados que vamos a ver 2 transformaciones a nivel mundial, a nivel de la humanidad, y estamos siendo partícipes de esa transformación. Pero los que están, las generaciones más nuevas que están llegando, lo están viviendo con algo ya dado. Es decir, Internet es algo dado, es algo que ya existe, como el aire. Los algoritmos los van a vivir ahora. Sin embargo, nosotros estamos viviendo el proceso de transformación de las fuerzas convergentes que llevan a esas 2 cosas. Y en este modelo algorítmico son 3 las fuerzas. Obviamente, son los datos en volumen, velocidad, ahí es donde aparece Big Data, pero tenemos muchos desafíos de encontrar nuevas fuentes de datos. El segundo es la capacidad computacional. Y el tercero son los algoritmos, que llevan más de 60 años, son técnicas estadísticas que llevan 60 años, no son nuevas, pero aplicadas con nuevos datos como sustrato y con poder computacional distribuido, que eso lo da el grid y lo da el modelo híbrido en la nube de procesamiento en paralelo. ¿Por qué? Porque la computación tradicional llegó a su límite. En cambio, la computación en la nube te permite crowdsourcing, te permite procesar datos en grandes volúmenes en modelos distribuidos. Esas 3 instancias creo yo que son claramente las diferenciales de lo que se viene. Excelente, muy importante estos puntos definitivamente. Ahora, justo tomaban el punto de todas estas necesidades que se vienen, todos los puntos que tenemos que tocar y lo vasto o diverso que tendría que ser entonces los equipos. Aquí me gustaría que dieran algunas recomendaciones. Por ejemplo, sé que ustedes en sus instituciones ya tienen equipos de TI bien formados y que no se han hecho de la noche a la mañana, son equipos que se han formado a lo largo de varios años. Si yo fuera un director de hospital, un director de una pyme que está, o una empresa grande que estamos en el sector salud y quiero generar esta transformación, ¿qué recomendaciones darían para comenzar o madurar un equipo de TI en los siguientes años? ¿Qué recursos se necesitan? Ya sea desde capital humano, financiero, infraestructura, ¿qué recomendarían a estas personas? Carlos. Bueno, entonces empiezo yo. Fíjate que hay, pues obviamente debe de haber primero un cambio de mentalidad, ¿no? Entonces, Daniel también hacía mención de algo que es súper importante. Antes de buscar inversiones y estar comprando productos y servicios, etcétera, de Big Data, pues hay que organizar los numerosos activos de datos, todos dispares que tenemos y de alto valor en una arquitectura que sea integral, aprovechando los modelos modernos de data warehousing y pues los marcos de análisis que queramos implementar, ¿no? Necesitamos crear una arquitectura de análisis para que sea una plataforma ágil y adaptable a medida que el panorama de los proveedores de atención médica, las capacidades y las tecnologías, pues ya sabemos que evolucionan de manera rápida. Entonces tenemos que estar a la par ahí. Y pues necesitamos crear un modelo funcional dentro de nuestro ecosistema de análisis que pues, nos oriente a las respuestas crecientes y las demandas de datos a las cuales estamos sujetos ahorita, ¿no? Necesitamos, una vez hechos esos análisis de dónde vamos a sacar la información y qué vamos a hacer con ella, pues entonces también necesitamos ponernos las pilas en actualizar las habilidades, los procesos. Algunos procesos requerirán
reingeniería. Algunos procesos requerirán que los quitemos por completo y se hagan procesos nuevos de acuerdo a las estrategias que vayamos poniendo. Y pues junto con esta actualización empieza la infraestructura del análisis, ¿no? Se realizarán evaluaciones de habilidades y capacidades dentro de los personales, se recalibrarán esas necesidades y se llenarán esas brechas que nosotros identifiquemos. Y entonces es cuando nosotros ya como TI podremos empezar a habilitar precisamente todos estos nuevas estrategias, nuevas maneras de trabajar basado en los hallazgos que hayamos hecho por medio y habilitarlos por medio de las tecnologías que estén ahí, ¿no? Nosotros como TI no dictamos, nosotros habilitamos y orientamos, ¿no? En algunos de estos temas, pero nosotros, nuevamente volvemos al punto anterior que tanto Daniel como yo hicimos, que no es tecnología por tecnología, ¿no? Es como cuando las compañías ahora dicen, oye, somos innovadores, y para muchas compañías a lo mejor decir que son innovadores es aventar puffs y pintar de colores brillantes un cuarto, ¿no? Pero va muchísimo más allá. El implementar alguna data warehouse y herramientas de análisis no necesariamente te van a resolver los problemas, ¿no? Hay muchísimo más fondo que se tiene que hacer, mucho más análisis, gestión del cambio, transformación, y entonces la habilitamos por medio de tecnología. Súper buenos puntos. Doctor Daniel. Sí, Adriana, yo te diría que más o menos es lo mismo que estás planteando. Conformar un equipo es formar recurso humano, saber que va a haber mucho recambio, es decir, no siempre tener un modelo de resguardo, un modelo de lograr ir evolucionando piramidalmente en la expertise o en el seniority de los recursos, porque sabiendo que es gente, inclusive con nuevas mentalidades, que suele ver como atractivo ir saltando de vertical en vertical, de empresa en empresa, motivo por el cual eso es algo que hay que... Estamos empezando a gestionar una gran transición generacional que a uno hace que se sienta más viejo por un lado y por el otro lado es una realidad innegable. Así que formación de recursos humanos y conformación de equipo. Cuanto más transdisciplinario mejor, porque se pueden entender mejor los fenómenos. Segundo, en salud en particular, juntar datos. No importa que no sepas para qué por ahora. Juntar datos no tradicionales. Esencialmente vos tenés 3 tipos de datos. Datos estructurados, semiestructurados o crudos. Juntar datos crudos. Yo creo que en eso estamos muy atrás. Creo que la industria farmacéutica se dio cuenta que de la iniciativa Real World Data y Real World Evidence desde hace 10 años, creyendo que con eso iban a reemplazar la inversión en los RCT, se dieron cuenta que no y están recogiendo la soga para volver a barajar de nuevo. Creo que eso hay que aprenderlo. Y con eso juntar de datos quédense tranquilos que las técnicas van a madurar y evolucionar, pero como planteaba Carlos al inicio, si no tenés el petróleo no vas a poder procesar nada. Entonces, las técnicas van a llegar y te las va a dar el mercado. No te preocupes en crear vos las técnicas. Ahí viene un nuevo desafío y es que tenemos que lograr transparencia. Hoy hay un problema muy grave. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iniciativas privadas están generando algoritmos a todo vapor, pero sin transparencia. Al igual que después de mucho tiempo, hoy tenés vos una etiqueta que te dice cómo está compuesto el valor nutricional de una comida o de un producto alimenticio, tendremos que tener las etiquetas de el valor de dónde salieron los datos, con qué se validó, con qué se entrenó. Es decir, no que entreguen el algoritmo, pero sí los metadatos que aseguran que ese algoritmo es transparente. Y eso es un verdadero problema a futuro que hoy no está resuelto. Tercero, el respeto de los workflows. Uno de los problemas más importantes es que estamos en un proceso de recambio generacional también en la medicina, pero sigue siendo una medicina centrada en el prestador, en el médico, un modelo paternalista que hay que romper, y en esa transición hay que respetar el workflow. Y ahí aparece el último desafío. La inteligencia artificial difícilmente en el mediano plazo reemplace a los médicos. Pero aquel médico que use inteligencia artificial como coadyuvante, seguramente le va a sacar trabajo al que no lo usa. Entonces, eso se va a dar con una lucha generacional y esa lucha generacional se da por diferentes especialidades. Entonces, lo que creo que hay que tener en cuenta es que en medicina el modelo va a ser tipo híbrido, tipo centauro. No va a ser el modelo de automatización
clara que se dan en otras verticales. En medicina va a ir a un modelo muy transicional y generacional. Y hay que aprovechar eso para conformar equipos, para buscar el seniority de los modelos previos del paradigma con los médicos que se están yendo y tratar de orientarlos para algo que dijeron ambos, y es que darle más tiempo al profesional que hoy tiene un burnout administrativo de carga de cosas que le sacan tiempo para la atención, y la automatización tiene que venir para darle más tiempo a la instancia empática que difícilmente la inteligencia artificial logre suplantar en el mediano plazo. Esas son mis consideraciones, Adriana. Sí, es definitivamente puntos súper importantes. El cambiar al modelo realmente centrado en el paciente, el no perder la humanización, el tomar en cuenta todo el workflow que existe, el generar estrategias en tecnologías de la información, son puntos en los que creo que tenemos que trabajar, al igual que aquí nuestros invitados, Carlos y el doctor Daniel también, que han estado aquí. Y bueno, como mensaje final, no sé si nos pudieran dar unas palabras para cerrar esta presentación. Primero comenzamos con Carlos. Gracias. Pues fíjate, Adriana, yo creo que a nosotros como líderes de TI tenemos que ser atrevidos. Tenemos que nosotros mantenernos informados acerca de los nuevos y más recientes desarrollos que están allá afuera, estar haciendo benchmarks con otras instituciones de salud y estar siempre al tanto de lo que está sucediendo. Y nosotros no debemos de estar temerosos de poder hacer algunas de estas sugerencias en vistas a poder hacer inversiones estratégicas que nos ayuden a llegar a donde el personal clínico y médico y los pacientes quieren que lleguemos. Entonces, pues mantenernos al día, mantenernos al tanto y pues nada, ser esos gestores del cambio o ayudar a la gestión del cambio y pues empezar, ¿no? O sea, de poquito en poquito la revolución empieza con un par de personas y pues empezar a esparcir ese mensaje y hacerlo una realidad, ¿no? Gracias. Doctor Daniel. Sí, yo como mensaje final diría, es un poco la suma de todo lo que contamos. Formen recurso humano con equipos multidisciplinarios, creo que es prioritario para cualquier organización hoy. Segundo, traten de encapsular el conocimiento que tienen en sus organizaciones en algoritmos, porque si no el mercado se los va a vender y muy caro. Claro. Tercero, junten datos de nuevas fuentes, muchos datos, porque de nuevo, si no van a tener que salir a comprarlos y van a ser cada vez más caros, como el petróleo, y se va a cotizar de esa manera. Y por último, el respeto del workflow, porque estamos en un proceso transicional y el desafío, refuerzo esto mucho, no es tecnológico, es socioorganizacional, mucho más en salud. Motivo por el cual el acople administrativo asistencial no se da. Hoy lo administrativo transaccional está divorciado de lo asistencial y hay que lograr que haya una superposición. Hasta que eso no se logre, los sistemas de información no van a poder brindar su verdadero potencial para la mejora del sistema de salud. Yo estoy convencido que se puede, pero es un camino arduo. No, con mucha piedra, con muchos obstáculos, ya los hemos contado a cuáles son los obstáculos. Se puede, es laborioso, pero hace falta un buen plan. Y los planes son a mediano y largo plazo, no hay cosa a corto plazo, porque la pandemia nos mostró que lo que es a corto plazo es lo simple y lo que se puede y no lo que se debe. Muchísimas gracias a ambos por sus palabras, la verdad es súper importante lo que hoy nos llevamos de este panel y bueno, nada, invitarlos a que busquen incursionar en este sector, se involucren poco a poco, si están interesados, hay muchas áreas por donde comenzar, acercarse a instituciones como el TechSalud o como el Hospital Italiano y muchas otras que existen en Latinoamérica, creo que nos van a traer muchos beneficios a los siguientes años y hay demasiadas cosas por hacer en la región, entonces, ¿por qué no ustedes estar participando en esto? Muchísimas gracias a ustedes por estar el día de hoy aquí y nos estamos viendo. Buen día. Gracias. Gracias por la invitación. Nos estamos viendo. Adiós.